Muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a Al Aire Podcast, donde cada semana chismeamos de salud, del cuerpo humano, cómo nos enfermamos, de qué nos enfermamos y cómo nos vamos a estar curando. Esta noche tenemos una invitada muy especial que en un momento le diremos quién es, no la vean. Aquí está su servidora, fisioterapeuta Coral Ble. Liz, ¿cómo estás? Hola a todos. Contenta de estar reunidos otra vez y muy interesada en este tema. Muy bien. Y nuestra invitada especial es la neumóloga Marisol Arroyo. Actualmente trabaja en el Instituto Nacional de Cancerología. Está muy especializada en pacientes con cáncer de pulmón y hoy nos va a contar un tema súper interesante que va a hacer. Hola, muchas gracias. El día de hoy vamos a hablar acerca de EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Agradezco mucho la invitación y estar con ustedes. Gracias por recibirnos. ¿Notaron el cambio de set? Muy bien. Muy bien, doctora. Entonces, cuéntenos desde el principio, ¿qué es el EPOC? ¿A quién le puede dar? ¿Me preocupo, no me preocupo? ¿Cómo vamos a conocer esta enfermedad? Bueno, la EPOC es una enfermedad respiratoria. La EPOC son las siglas para enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es una enfermedad que ocurre en personas a partir de la quinta década de la vida y principalmente es secundaria exposición a humos, a la inhalación de humos. No es el único factor de riesgo que puede ocasionar esta enfermedad, también puede estar derivada de procesos genéticos o alteraciones genéticas como un déficit de una enzima que se llama alfa-1 antitripsina o exposiciones. Actualmente ya sabemos que la contaminación ambiental puede ocasionar daño en el tejido pulmonar y desencadenar esta enfermedad. Doctora, y como usted dice, son muchas causas, muchos factores que pueden alterar o pueden predisponer a las personas a padecer esta enfermedad. ¿Y cuáles serían los síntomas que hacen sospechar a la persona para que busque una atención médica? Muchas gracias, Liz, por esa pregunta. Es muy importante porque detectarlo es algo que es trabajo tanto del paciente como del médico que atiende. Entonces, el paciente que tiene riesgo alto para presentar esta enfermedad son aquellos pacientes que hayan tenido exposición en nuestro país, principalmente a exposición a humo de la leña, en lugares cerrados principalmente, o que hayan tenido tabaquismo activo. El tabaquismo no es cualquier factor de riesgo, o sea, se tiene que valorar a un paciente fumador, tiene que acudir a atención médica, no solamente puede ocasionar cáncer de algún tipo de cáncer del cuerpo, sino también otro daño pulmonar como este tipo de enfermedades. Los pacientes que tienen EPOC o esta enfermedad o apenas se está empezando a desarrollar son pacientes que tienen síntomas respiratorios un poco ambiguos. A lo mejor puede parecer que el paciente tiene una tos que no se quita y puede ser otra causa, pero una tos crónica de más de 3 meses de evolución es un paciente que debe de recibir atención, porque si tiene estos factores puede ser un paciente que tenga esta enfermedad. Otros síntomas que pueden aparecer es la falta de aire, que la llamamos disnea, la sensación de opresión torácica, como si el paciente no pudiera respirar, los silbidos de pecho, que los llamamos sibilancias, y la limitación en las actividades. Si bien estos síntomas se pueden presentar en muchas enfermedades, por eso es muy importante acudir a atención médica, ya sea por un especialista o por su médico general. Y creo que aquí algo muy importante, la parte que usted mencionaba, que los síntomas pueden ser como inespecíficos o ser muy sutiles al inicio. Entonces, el conocer los factores de riesgo que me van a predisponer a estas enfermedades, pues son importantes para tratar de prevenir la enfermedad o hacerse un chequeo de forma temprana. ¿Existe la detección temprana de estas enfermedades? Realmente como tal un programa en nuestro país acerca de EPOC no hay. Si bien en la República Mexicana se han hecho muchas campañas de espirometrías, de llevar esta prueba de función pulmonar que es muy fácil de hacer. En un consultorio se realiza con un equipo sencillo, es una prueba de soplar, la cual nos ayuda a hacer el diagnóstico de esta enfermedad. Existen varias campañas y programas al interior de la República en donde se llevan este tipo de equipos, van médicos especializados o instruidos en esta prueba para detectar en comunidades rurales, en el interior de la República, este tipo de enfermedad, ya que la prevalencia en nuestro país es muy alta. Ok. Y los pacientes nos preguntan mucho que me dicen, es que yo no tengo EPOC, a mí me dijeron que tengo enfisema.
yo no tengo EPOC, a mí me dijeron que tengo bronquitis. ¿Por qué? ¿Qué está pasando ahí? ¿Son de enfermedades diferentes? ¿Es la misma con diferentes nombres? Bueno, la EPOC es la enfermedad global, ese es el diagnóstico. De ahí hay varias características que los llamamos fenotipos, la cual puede aparecer daño distinto en varios pacientes, en los pulmones de los pacientes. Los pacientes pueden tener destrucción del tejido pulmonar y parecer que tienen como hoyitos en los pulmones, como si fuera un queso gruyère. Esa es la presencia de enfisema. Es una variante del EPOC, un daño que se presenta en algunos pacientes y en otros no. Y los pacientes que tienen un patrón que es de bronquitis son aquellos pacientes que tienen abundante expectoración y muchas secreciones. Entonces están tosiendo todo el tiempo, tienen otro tipo de daño inflamatorio, pero las dos son parte de la misma enfermedad que es la EPOC. Ok. ¿Y estos pacientes qué manejo van a llevar? Ya se me hizo mi espirometría, ya estoy diagnosticado. ¿Cuál es el paso a seguir? ¿Va a ser el mismo para todos? ¿Puede cambiar dependiendo la severidad? ¿Tienen alguna limitación que digan esto no lo pueden hacer? ¿Cómo lo manejan? Bueno, principalmente lo número uno que tenemos que realizar es quitar la exposición que está desencadenando la enfermedad. Esto es, dejar de fumar es el factor o la estrategia más rentable que puede mejorar el pronóstico de un paciente. Dejar la exposición a combustión, como la combustión de carbón, la combustión del humo de la leña, que muchas personas en nuestro país utilizan este tipo de combustibles. Entonces, número uno es retirar la exposición. Número dos es realizar una valoración por un médico, ver cuáles son los síntomas. Si bien esta enfermedad es una enfermedad, como dice el nombre, crónica, y aparte es una enfermedad progresiva que va avanzando, el daño que ya se realizó previamente por el cigarro, por el humo de leña, no lo podemos quitar. Lo que podemos hacer es evitar que avance. ¿Cómo lo vamos a hacer? A lo mejor mejorando la calidad de vida con ejercicio, reduciendo la progresión, retirando la exposición y dando tratamiento para los síntomas. Los síntomas, como ya habíamos platicado, ¿cuáles son? Existen medicamentos inhalados que nos ayudan a mejorar y a contrarrestar los síntomas de la enfermedad. Doctora, y en este caso, si ya se tiene un diagnóstico, obviamente la ventaja es que se empieza a tratar y sobre todo a evitar esa progresión rápida. No sé si en la EPOC, que es una enfermedad de los adultos, también sucede que con cada exacerbación que el paciente presenta, porque pues son más susceptibles a ciertas infecciones, el neumococo a la cabeza y otros microorganismos, pero con cada exacerbación pulmonar va disminuyendo la función pulmonar, como en otras enfermedades pulmonares crónicas que conocemos. Sí, por esa causa es muy importante la vacunación. Algo que hacemos mucho énfasis en los pacientes con enfermedades crónicas pulmonares es que se vacunen contra infecciones respiratorias. Como habías comentado, Liz, necesitamos que se vacune contra neumococo, contra influenza y actualmente contra coronavirus. Si bien este tipo de enfermedad es una enfermedad que inflama el tejido pulmonar, predispone a que lleguen agentes infecciosos y ocasionen neumonías. Una gripa que puede ser, una infección que puede ser como una gripa en alguien que no tiene daño pulmonar, en este tipo de pacientes se puede complicar. Cada vez que un paciente se llega a hospitalizar por un cuadro infeccioso en este tipo de enfermedades, la función respiratoria va reduciendo. La función pulmonar de todas las personas reduce año con año. Eso es algo normal, un envejecimiento pulmonar. En este tipo de pacientes, la función respiratoria se acelera el envejecimiento y con cada infección respiratoria que tiene un paciente, se acelera más rápido. ¿Y esto no conlleva a que también se predispongan a otras enfermedades crónico-degenerativas, insuficiencia cardíaca, otro tipo de enfermedades también están en mayor riesgo de desarrollarlas o presentarlas más tempranamente? Si bien por la EPOC está asociada, el corazón y los pulmones funcionan de la mano, ¿no? También por eso están juntos. La EPOC predispone a que empiece a reducir la oxigenación, nuestra capacidad para oxigenar adecuadamente. ¿Y qué es lo que pasa? Que el corazón empieza a trabajar más rápido o va a requerir mayor potencia o mayor trabajo el corazón para el poco oxígeno que nos está llegando, distribuirlo a todas las partes del cuerpo.
En ese sentido, el corazón empieza a presentar cambios, como que pues empieza a crecer, que lo llamamos hipertrofia o cardiomegalia, empiezan a elevar presiones de arterias como la arteria pulmonar, que es la que lleva sangre al pulmón para que se oxigene y regrese al corazón y la manda a todo el cuerpo. Entonces, sí hay ciertos cambios en cuanto al corazón principalmente. Otra cosa que el EPOC, como tal, esta enfermedad inflamatoria es un factor de riesgo para presentar cáncer. No solamente el antecedente de tabaquismo, exposición a humo de la leña, también tener esta enfermedad predispone mayormente a cáncer de pulmón. Y vamos a hacer un breve comercial aquí. ¿Nos puede decir la importancia de la rehabilitación pulmonar en el paciente con EPOC? Ok, la importancia de la rehabilitación pulmonar es que mejora la calidad de vida. Ha habido muchos estudios que mejora tanto síntomas como acondicionamiento pulmonar, como condición física. Sin embargo, todavía no ha habido algún estudio que mejore el pronóstico de vida como tal, la rehabilitación, pero si hemos mejorado tanto calidad de vida como las actividades, eso también mejora en general toda la condición del paciente, ¿no? El estado del paciente. Ya saben, vayan a rehabilitación pulmonar. Y hablando de las cosas que también las personas pues tienen esta idea o esta percepción que todo paciente con EPOC va a iniciar el uso de oxígeno. ¿Esto es cierto? ¿Es en algunos casos? ¿Depende del tiempo? ¿Depende de cuándo se diagnosticó? Efectivamente, pues la EPOC va progresando, va avanzando y podemos tener diagnósticos muy tempranos en los cuales vemos que la función pulmonar está más bajita de lo que debería de estar para la edad del paciente. Y esos son pacientes que de forma temprana podemos hacer muchas intervenciones para mejorar la oxigenación y que el paciente no vaya a requerir de oxígeno de forma rápida. Si bien esta enfermedad va avanzando y en el transcurso de los años el paciente puede ir requiriendo de oxígeno, no siempre los pacientes van a tener, digamos, ese requerimiento desde el inicio. Es dependiendo de la progresión, de qué tanto daño tienen los pacientes en los pulmones y con eso tenemos que decidir nosotros como especialistas si el paciente va a ser candidato o no. Es importante saber que esta enfermedad no a fuerza se asocia a que siempre van a usar oxígeno. Va a llegar un punto en el que lo pueden requerir, sí, pero se puede retrasar todo ese tiempo lo más que se pueda con los tratamientos farmacológicos o inhalados, ¿no? Y para cerrar o ir concluyendo un poquito, no sé si nos pueda decir unos mitos o las preguntas más comunes que le realizan los pacientes o los miedos que tengan que estén completamente infundados. Sí, claro, algo que escucho muy frecuentemente en la consulta es, bueno, si ya me dio EPOC por fumar, ¿para qué dejo de fumar, no? Es real, o sea, bueno, uno diría, esa lógica pues tiene sentido en otras cosas. Sí. Bueno, ya habíamos comentado que, número 1, tenemos que quitar por completo el factor desencadenante, que es la exposición a los humos o exposición al tabaco. Entonces, ¿por qué? Continuar fumando con diagnóstico de EPOC va a hacer que progrese más rápido la caída de la función respiratoria, que el daño pulmonar se acelere en comparación de si tuviéramos un paciente que deja de fumar desde el momento del diagnóstico o desde antes, ¿no? Entonces, el pronóstico sí está muy dado por si el paciente continúa teniendo esta exposición. Es algo muy importante. Aparte de que fumar no solamente nos ocasionó EPOC, en ese momento nos ocasionó EPOC en el paciente, pero más adelante pueden aparecer otras enfermedades, como el cáncer. Sabemos que un paciente no solamente puede tener una enfermedad, puede tener varias, y no queremos continuar con factores de riesgo para otra enfermedad. A lo mejor vamos muy bien controlados en EPOC, pero aparece otro daño como algo cardíaco, algo oncológico, que se nos puede salir de control. ¿Algún otro mito que le digan? A mí me han preguntado que no se pueden subir a un avión porque les van a colapsar los pulmones. Entonces, okay. ¿Cierto o falso? No. Es todo un tema esto de la aeronáutica y las altitudes, pero realmente, o sea, actualmente los aviones vienen presurizados y esta presión a la cual viene la cabina es la presión a nivel de Ciudad de México si es que salen de aquí, ¿no? A nivel del lugar de donde despegan. Entonces, cuando uno se eleva, ya no siente la presión atmosférica, que por fuera del avión existe.
Entonces, fisiológicamente nuestro cuerpo ya no tiene ninguna afección. Esto es en cuanto a las altitudes muy elevadas, ¿no? Entonces, los pacientes que llegan a tener EPOC, a lo mejor llegan a tener enfisema. Enfisema ya habíamos visto que estos son estos hoyitos que se forman o destrucción del tejido pulmonar que se forma dentro de la caja torácica. Este enfisema, pues realmente en una cabina presurizada no tendría ningún efecto. Si estuviéramos hablando de antes de 1900, donde los aviones no estaban presurizados, bueno, pues ahí sí posiblemente la presión que hay atmosférica impactaría en la respiración y posiblemente tuvieran algún colapso o una ruptura de estos enfisemas, ¿no? De estas bolitas. Ok, y bajo esa misma lógica, pueden ir no sé, les da por hacer senderismo, pueden hacerlo con toda seguridad porque es un ascenso progresivo, tampoco se les va a colapsar un pulmón. Pueden ir a la playa. ¿Por qué se sienten bien cuando están en la playa? Porque todos son muy fans de estar a nivel del mar. Ok, como les había comentado, pues las presiones influyen en la respiración. La presión atmosférica es mayor en un lugar más elevado. Por ejemplo, aquí en Ciudad de México, la presión a la cual respiramos es más alta que si nos vamos más bajitos, como a nivel del mar. La presión atmosférica es mucho menor y facilita la entrada y la salida del aire en los pulmones. Entonces, por eso, cuando una persona va a la playa, pues siente la facilidad de la atmósfera para ingresar aire y exhalar. Entonces, también incrementa la concentración de oxígeno, a que si estuviéramos en un lugar elevado, cuesta más trabajo en cuanto a presiones y a resistencias para ingresar oxígeno. Aparte, la concentración atmosférica de oxígeno es distinta. Por eso han visto que las personas que suben al Everest llevan su tanque de oxígeno, ¿no? La concentración de oxígeno también a ese nivel es más baja. Ok. Y dentro de esa misma, ¿cuánto tiempo? Ya fui a la playa, me la pasé genial, tengo que regresar a la Ciudad de México. ¿Cuánto tiempo es normal que me sienta mal por el cambio de altura? De una altura más baja a una altura elevada puede ser de una semana a un mes, lo que se ha reportado en la literatura. No es tan rápida, se llama aclimatización. Entonces, es todo un proceso que no solamente implica la respiración, también implica la frecuencia cardíaca, por ejemplo, la presión arterial. Entonces, es todo un proceso de adaptación del cuerpo a una altitud más elevada. Al contrario de cuando vamos de una altitud elevada a una baja, en 24 a 48 horas el cuerpo ya se adaptó a las condiciones más bajas. Importante ahí, esto pasa también en población sana, incluso los atletas cuando van a una altura superior llegan un poco antes para tener ese proceso de aclimatación de manera adecuada. Otro de los mitos, creo que trató de mencionarlos al inicio, era sobre que solo los fumadores pueden tener esta enfermedad. Entonces, ¿qué otras condiciones son las que hay que estar pendientes como para ir ya cerrando? Pues tenemos que estar pendientes que en poblaciones más jóvenes, por ejemplo, normalmente esta enfermedad se da a partir de los 50 años, se empieza a detectar. Poblaciones más jóvenes que detectemos daño en el tejido pulmonar o síntomas asociados, debemos de identificar o medir esta enzima que es la alfa-1 antitripsina. El déficit de esta enzima predispone a EPOC en etapas tempranas. Ese es un número 1. Segunda, exposiciones, como había comentado, actualmente se sabe que exposiciones ambientales, no solamente cocinar con la leña o con el carbón, también la contaminación ya entra dentro de las causas más frecuentes de tener EPOC. Entonces, si bien las personas que vivimos en Ciudad de México, por ejemplo, o en ciudades grandes, tenemos factor de riesgo para esta enfermedad, entonces hay que estar muy pendientes cuanto a síntomas crónicos que pudieran aparecer y realizar un estudio de función pulmonar, que es una espirometría. Esta prueba de función pulmonar es una prueba fácil de realizar, se realiza en consultorio y nos da mucha información acerca de cómo está entrando y saliendo el aire y puede inclusive diagnosticar EPOC. Creo que eso es muy importante, porque a veces se van normalizando algunos síntomas y nos quedamos con la idea de que es por el polvo, que es por el clima, y ya se vuelve un síntoma crónico. La tos, que sería como el síntoma ahí importante, la bandera roja. Entonces, saber que existen estas pruebas de función pulmonar accesibles.
Exactamente, existen varias pruebas de función respiratoria. Su médico les dirá cuál es la más adecuada para la patología que está estudiando, pero la más básica, que es la que hemos estado platicando, es la espirometría. Creo que es una prueba inicial y de hecho es una prueba de tamizaje. Es lo que están haciendo en estos programas que llevan a diferentes partes de la República. Intentar buscar de forma intencionada la EPOC en pacientes que han cocinado con la leña mucho tiempo para poder darles un tratamiento. Esos programas, ¿cómo se llaman? ¿Dónde están? ¿Son un mes al año? ¿Es todo el año? O sea, si yo, persona que está viendo el video, soy foráneo y quiero buscar este programa, ¿hacia dónde debo dirigirme? Este programa está realizado por la Secretaría de Salud en colaboración con la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax y el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. El programa se llama RENACE y lo que realizan es que el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias capacita a diferentes centros de atención primaria para realizar las espirometrías a su población. Saber cómo interpretarlas, cómo buscarlas y identificar a los pacientes que requieren un tratamiento. ¿Y este programa es todo el año? El programa tiene función la mayoría del año. Es un programa que ya es permanente. Están instalados los espirómetros en centros de salud del interior de la República. Desconozco el número de centros de salud, pero abarcan toda la República Mexicana. Y continuamente están siendo capacitados por el INER y el INER es quien vigila y coordina que se hagan bien los diagnósticos. Ok, y obviamente aclarar, es un programa gratuito, completamente. Exactamente, es un programa gratuito. Ok, pues súper interesante todo. Muchísimas gracias, doctora. No sé si quiera agregar algo más antes de despedirnos o... Pues nada más que aquellos que tengan los factores de riesgo, pues acudan a valoración inicial, nunca es tarde para saber si tenemos alguna enfermedad y empezar un tratamiento. Y que pues el fumar no solamente ocasiona cáncer, ya vieron, ocasiona otro tipo de daño en el tejido pulmonar que es muy frecuente en nuestro país. Pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Muchísimas gracias, doctora, por aceptar la invitación y estar aquí con nosotros hoy. Liz, muchas gracias también. Y pues pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Se las dejamos después porque están muy difíciles de escribir. Pues adiós, hasta luego. Muchísimas gracias.